Otro tema bastante interesante, que es la evaluación nutricional en el paciente diabético y el rol de los famosos edulcorantes artificiales o los nuevos que están saliendo. Tenemos las ponencias de la licenciada Brenda Arévalo y licenciada Joana Reyes, ambas graduadas en nutrición de la Universidad del Salvador, con especialización en educación diabetológica para profesionales sanitarios en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y tienen experiencia de 5 años como nutricionistas y educadores en diabetes. Dejo con ustedes a la licenciada Brenda Arévalo y licenciada Joana Reyes. Bueno, tengan todos muy buenos días. Sobre el campo de la nutrición en el área de diabetes hay mucha tela que cortar, sin embargo hemos tratado de resumir lo más que hemos podido los aspectos respecto a la evaluación nutricional en el paciente diabético y el rol de los edulcorantes. Bueno, empezar hablando un poco sobre el objetivo principal del tratamiento nutricional en el paciente con diabetes. Y bueno, el objetivo sería modificar los hábitos alimentarios para mejorar su control metabólico y reducir las complicaciones. Aquí es importante también que recordemos que el paciente diabético tiene que involucrar todos sus estilos de vida. Si bien es cierto, vamos a hablar de nutrición, pero acá vamos a recordar que el paciente es un ser humano, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene familia también. La familia debe ser involucrada. Nosotros en nuestra cotidianidad, cuando el paciente pasa consulta, siempre vemos que llegan por lo general acompañados de la esposa, de los hijos, y a veces es triste ver cómo los hijos culpan a los padres o viceversa. El esposo llega a ponernos queja de la esposa. Mira, licenciada, ya le va a contar todo lo que se comió, o a mí no me hace caso, tal vez a usted sí. Entonces se forma como una pelea en el momento de la consulta. Entonces es importante que la familia asista, porque también ellos tienen que comprender la enfermedad y comprender las emociones del paciente, sobre todo a la hora de comer, ¿verdad? Entonces vamos a hablar también un poco de los objetivos específicos del tratamiento. Buenos días. Dentro de los objetivos específicos del tratamiento nutricional de los pacientes tenemos, súper importante, ¿verdad?, mantener las glicemias, el perfil lipídico y la presión arterial en niveles óptimos o lo más cerca posible de los niveles normales. Sabemos que hay casos de pacientitos que vienen totalmente descompensados, que tienen 800 de azúcar. No podemos exigirles que en el primer mes no lleguen a 120, ¿verdad? Es ir poniéndonos metas poco a poco, metas que se puedan tratar. Alcanzar y mantener el peso ideal. Esto igual que el caso anterior. Si el pacientito tiene un tipo de obesidad grado 3, yo no puedo ponerlo en un mes, en 2 meses en su peso ideal. Son procesos que van poco a poco, ¿verdad? Van graduales. También prevenir y tratar las complicaciones crónicas de la diabetes. Junto con los médicos se lucha todo lo que se puede para tratar de que el pacientito no me llegue a ese tipo de complicaciones. Cubrir los requerimientos de energía y de nutrientes de acuerdo a las características individuales de cada paciente. Es bien importante, ¿verdad? Porque de repente le dicen al paciente, usted no puede comer ciertos alimentos, y el paciente nos llega, ¿y ahora qué voy a comer? Entonces nosotros les enseñamos cómo deben de comer y con sus requerimientos específicos. Y algo sumamente importante, ¿verdad?, educar al paciente para que pueda seleccionar y él pueda hacer unas preparaciones y elecciones de alimentos más saludables. Porque de repente el pacientito no tiene que estar todo el tiempo con un menú impreso que lo va a dar donde quiera que vaya. Tiene que llegar a un punto en el que el paciente sepa seleccionar el tipo de alimentos, aunque no esté dentro de casa, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, también respecto a la diapositiva anterior, en la parte de cubrir los requerimientos de manera individualizada, es de suma importancia
resaltar que hoy en día, si bien es cierto, las herramientas informáticas, el internet, es una ventaja para poder investigar, el paciente se mete a internet a buscar dietas o le pregunta a la vecina, ¿verdad?, que ha ido ahí a alguno de estos centros famosos y le dice, mire, a mí me ha caído bien esta dieta, he perdido 10 libras en una semana. Entonces le dice amablemente, se la voy a prestar, se la voy a compartir para que usted la haga. Esto es sumamente peligroso, ya que cada paciente, como dice acá, de acuerdo a su actividad física, de acuerdo a su peso, de acuerdo a su edad, tiene que cubrir sus requerimientos de manera individual. Luego, también educar al paciente para que pueda seleccionar alimentos y preparaciones saludables. Cada vez va quedando más atrás la parte de la dieta impresa. Las últimas tendencias en nutrición no son entregarle al paciente el plan de alimentos escrito nada más. Va enfocado más a educar al paciente a que él pueda elegir qué alimento va a comer. ¿Por qué? Hay muchos pacientes que de los 3 tiempos de comida no hacen ninguno en casa. Pacientes que viajan, pacientes que no están acostumbrados a comer en casa tanto y por sus trabajos los obligan a comer fuera. Entonces esto nos obliga a que el paciente tenga que aprender a calcular cuántos carbohidratos le tocan por tiempo de comida, aprender a hacer las mejores elecciones para poder enfrentar esto. ¿Por qué no puede llegar a un restaurante y decirle, mire señora, me trae un vaso con agua, con media naranja y un sobrecito de Splenda, por favor? Entonces, tenemos que adaptarnos a los estilos de vida también un poco que exigen la vida cotidiana, y esto se logra a base de educar al paciente. Aquí nos vamos a enfrentar a algo importante también, que es la comodidad. Lo que a todos nos gusta es que nos den el plan alimenticio escrito, con medidas, con porciones, nos gusta que nos lo cambien, pero a la hora de aprender, el paciente nos dice, no, es que fíjese que a mí no me gusta mucho, yo soy malo en matemáticas, licenciada, yo eso de las porciones no mucho, pero tenemos que romper ese paradigma y empezar a educar. Caso contrario ocurre en los niños con diabetes, cuando llegan a la consulta, ellos mismos sacan la calculadora, nos llevan las etiquetas, ¿verdad? Ellos tienen la mente muy abierta y es muy fácil para ellos esta parte de recibir la parte educativa, pero tenemos que romper ese paradigma y empezar primero con nosotros, aprendiendo a calcular los carbohidratos, y luego con el paciente. Luego, la siguiente. Bueno, también es importante saber recalcar en el paciente qué va a comer, es decir, la calidad del alimento. A veces un alimento que todos consideramos sano, la gente lo considera sano, la papaya es muy buena para la digestión, pero ¿qué tal si el paciente se come una guacalada de papaya de desayuno? Obviamente le va a subir el azúcar, ¿verdad? Entonces, no solo es la calidad, sino que la cantidad del alimento. Y para eso, aquí las tazas medidoras nos van a ayudar. Es importante que en clínica nosotros tengamos al menos un jueguito de estas tazas, porque no es lo mismo decirle al paciente, no, mire, usted se puede comer, cómase un pedacito de papaya, ¿verdad? Les voy a mostrar la ración de papaya que nosotros le dejamos en desayuno, es esto. Esta es media taza de papaya, son 2 trocitos pequeños, y nosotros en realidad cuando comemos papaya es un plato grande. Entonces tenemos que luchar por la parte de las medidas, y ahí está, la taza que todos tenemos en la oficina, en la casa, equivale a taza y media de las tazas medidoras. ¿Qué quiere decir? Que si su requerimiento es de 1400 calorías, pero usted en cada alimento que nosotros hemos puesto en la dieta se pasa la mitad, al final del día va a consumir 1400 más 700. Entonces esa dieta no va a hacer efecto en lo absoluto. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre las recomendaciones nutricionales. Esto es muy individual para cada paciente. La regla general dice que nosotros deberíamos de darle entre el 45 y el 60% de las calorías totales que sean provenientes de carbohidratos. Esto es súper importante porque de repente el pacientito le tiene un pavor a los carbohidratos, ellos ven los carbohidratos como que fueran un enemigo. Entonces ahí es donde entra nuestra labor de educar el tipo de carbohidratos
También las proteínas que deben de tener de un 15 a 20% del valor calórico total de la dieta, y las grasas que van de 30 a 35%. Nos vamos a enfocar más en los carbohidratos porque sabemos pues que los carbohidratos son los que elevan la glucosa. De repente llegan los pacientitos a la clínica y nos dicen, mire, yo no entiendo, licenciada, por qué estos valores no me bajan si yo no como azúcar, un pan dulce no me como. Pero al hacerle su anamnesis alimentaria, al preguntarle qué comió el día anterior, al contar sus carbohidratos, pues ha consumido ¿qué? 3, 4, hasta 5 o más porciones del carbohidrato que él en realidad necesita. Entonces, por eso, como les decía mi compañera, no podemos tomar una dieta de internet, porque pues esto, en lugar de ayudarle al paciente, puede incluso empeorarlo. Siguiente. Bueno, y también existen situaciones en las que no podemos ser sumamente rigurosos, ¿verdad? Como les explicábamos, en las que el paciente no puede tener control absoluto de su dieta. El estilo de trabajo, muy importante. De repente hay pacientitos que solo cena en casa o no hace ningún tiempo de comida en casa, ¿verdad? Las comidas dentro del trabajo, las reuniones, vacaciones, días festivos. Ahorita estamos ya en época prácticamente navideña, ¿verdad? Entonces no podemos decirle al paciente, no, usted en Navidad no va a comer nada de eso, sino que le vamos a educar a que se coma su porción de pollo, su porción de pavo, y a medirle la cantidad de carbohidrato, ¿verdad? Entonces se trata de incluir al pacientito, que él se sienta como una persona normal, ¿verdad? Que le vamos a limitar ciertos alimentos. No es que todo está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque de repente cuando a mí me dicen, usted no puede comer eso, es como que psicológicamente uno quiere hacerlo, ¿verdad? Entre más le prohíben algo, más le dan ganas a uno de hacerlo. Entonces, con el pacientito no es que le permitimos que consuma a libre demanda, pero le enseñamos las cantidades, ¿verdad? Y las opciones más saludables, para que él no se sienta como que tiene la peor enfermedad del mundo. Ya de por sí el pacientito tiende a deprimirse, sobre todo cuando le indican algún tipo de insulina. Para él es muy frustrante. Entonces ahí entramos en el factor psicológico y pues al negociar, y el paciente al ver que hay más opciones de alimento, pues ya se va dando cuenta que no es terrible, y que no quiere decir que porque tiene diabetes va a dejar de comer absolutamente todos los alimentos que le gustan. Bueno, comer fuera es parte de la vida cotidiana, ¿verdad? No necesitamos necesariamente excluirnos. No podemos decir, no, usted no, abuelita, usted como es diabética no va a ir a la boda. O sea, es demasiado cruel de nuestra parte tratar así a un familiar o nosotros mismos, ¿verdad? No, yo tengo diabetes, no voy a ir a la fiesta de la empresa. Entonces ahí es donde se juega el papel de la educación, que es lo más importante, que el pacientito aprenda a comer sanamente en cualquier entorno donde se encuentre. Incluso en un restaurante de comida rápida, el paciente puede elegir una opción que es mucho más sana, ¿verdad? No, si yo voy y me quiero comer una hamburguesa, por más pequeño que sea el combo, son de 1000 a 1200 calorías. Pero si el pacientito escoge que una porción de ensalada, aunque lleve pollo empanizado, en algunos lugares así va, pero la cantidad calórica y la cantidad de carbohidratos es mucho menor. No quiere decir que porque sea diabético jamás va a visitar un restaurante, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra mucho el factor educación. Luego también en este punto recordar que es muy difícil luchar contra todos los establecimientos de comida rápida. A veces el paciente está frente a nosotros durante únicamente 30 a 40 minutos, donde nosotros hemos podido aconsejarlos lo mejor que podamos, pero constantemente estamos bombardeados por publicidad invasiva. Prácticamente usted enciende el radio, hay promociones, ve la televisión, hay promociones, está en el tráfico, hay promociones, le dan volantes. Entonces es importante, muy importante, que no seamos totalmente restrictivos en este aspecto, porque a veces es demasiado difícil luchar en contra de estos establecimientos y tenemos que optar por hacer que el paciente elija lo mejor que hay en estos lugares. Vamos a la siguiente. Y para esto existe este método que se llama conteo de carbohidratos. Difícil un poco
usa mucha matemática, pero cuando el paciente realmente lo aprende, es un paciente mucho mejor controlado, se siente más incluido socialmente, con mayor libertad en todos los aspectos, y también la familia, cuando aprende este método, comprende mejor lo que vive el paciente y se cuidan ellos también, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre el conteo de carbohidratos. Bueno, ¿cuántos carbohidratos debo comer al día? Esto es muy individual, ¿verdad? Depende del tipo de paciente, de la edad, del sexo, de la actividad física. No es la misma cantidad de carbohidratos que yo le puedo dejar a un adolescente que hace natación o que juega fútbol, que a un abuelito de la tercera edad que ya no camina mucho, ¿verdad? Entonces, eso va muy individualizado. Las reglas generales dicen que debería de ser para mujeres entre 6 y 8 porciones diarias. Esto es como un promedio nada más. De hombres puede ser de 10 a 15 porciones y en niños, depende de la edad también, de 8 a 14 porciones diarias. Así lo vemos como una cantidad exagerada de carbohidratos. Pero si nosotros se los mostramos ya en foto cómo se ve en el alimento, se van a dar cuenta que no es que sea una cantidad exagerada y sí, los carbohidratos los necesitamos porque son la principal fuente de energía que llega a nuestro cuerpo. Si nosotros no consumimos carbohidratos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empeorar la diabetes en el paciente porque se me va a hacer intolerante a los carbohidratos y el paciente va a andar apagado, sin energía, sin ánimo y pues no se puede eliminar totalmente los carbohidratos de la dieta. Entonces, aquí vamos a hablar un poquitito de las etiquetas nutricionales, ¿verdad? Es bien importante que el paciente tenga cuidado con la etiqueta nutricional porque generalmente todos, incluso hasta profesionales en nutrición nos ha pasado que nos dejamos llevar por las calorías. Pero si ustedes analizan detenidamente una etiqueta, en el caso de un paciente diabético, hay alimentos que no contienen azúcar, pero tienen una gran cantidad de carbohidratos. Entonces, si bien es cierto, el alimento no tiene azúcar en sí, pero el carbohidrato va a hacer que me le eleve el nivel glicémico. Entonces, es bien importante también ir aprendiendo a leer etiquetas y muy importante también las porciones, porque hay muchos alimentos que puede decir que tiene pocas calorías, pero al ver el tamaño de la porción nos damos cuenta que tiene pocas calorías, pero una porción muy pequeña. Aquí les va a explicar mi compañera un ejemplo clásico que los pacientitos se me equivocan ahí, ¿verdad? Se nos equivocan. Bueno, también importante recordar la anterior, por favor. Cuando nosotros hablamos de una porción de carbohidratos, estamos hablando de 15 gramos de carbohidratos. Entonces nos vamos a la parte de carbohidratos totales. En este caso, esta etiqueta de un alimento X contiene 31 gramos de carbohidratos. Quiere decir que nos estaríamos comiendo ¿cuántas raciones? Correcto. Entonces, si el paciente come una porción, ¿cuánto es la porción de este alimento? ¿Cuánto es? Aquí arriba dice tamaño de porción, ¿cuánto? Una taza, ¿verdad? 30 gramos, una taza. Sin embargo, si ustedes van un poquito más abajo, van a leer porciones por recipiente, ¿cuántas? Exacto, es decir, ese paciente, si se come todo el paquete de este alimento, ¿cuántos carbohidratos va a consumir en total? 62, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas porciones de carbohidrato va a consumir? Correcto, ¿verdad? Entonces pasamos a la siguiente, vamos a poner un ejercicio acá, ¿verdad? Aquí no se mira mucho esta etiqueta, ese es un problema también. La mayoría de comercios hacen el etiquetado nutricional con unas letras muy pequeñitas. Entonces es bien difícil leer realmente qué es lo que contienen los alimentos. Sin embargo, por eso nosotros le recomendamos al paciente que nos lleve la etiqueta recortada o que le tome una foto a la etiqueta del alimento que está consumiendo. Aquí yo he traído uno de los casos que más nos ocurren en la clínica, nosotros. El paciente llega muy convencido de que está comiendo saludable y nos dice, licenciada, yo estoy desayunando muy bien, estoy comiendo un cereal muy saludable que viene con semillas, nueces, miel, ¿verdad? Entonces, el Complete, ¿verdad? El Complete. Este cereal es sumamente azucarado. El etiquetado nos va a mostrar
que trae unas calorías similares a este cereal, que es un poco más simple, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de revisar bien la cantidad de carbohidratos totales, aquí no se ve muy bien, pero son 25 en este y en este son 24. Entonces pueden decir, bueno, son cantidades similares. Sin embargo, si nos vamos a la cantidad por porción, vamos a ver que aquí se habla de una taza completa y aquí hablan, aquí no se mira mucho, pero hablan casi que de la mitad de la porción. Quiere decir que este paciente con una taza de estos come aproximadamente el doble del de la par, ¿verdad? Además que este es muy azucarado, este es un poco más simple, ¿verdad? Algo bien importante también es que no nos enfoquemos solo en los gramos de azúcar, como decía mi compañera. El paciente se alegra cuando ve que el alimento dice gramos de azúcar 0. Sin embargo, debemos decirle lo que él tiene que ver es la cantidad de carbohidratos totales, no solo el azúcar. A continuación podrán observar una lámina donde lleva de 6 a 8 porciones de carbohidrato distribuido en todo el día. Idealmente el pacientito debería de consumir así. Ahí están sus 8, de 6 a 8 porciones. En desayuno, refrigerio, muy importante, incluir un refrigerio para el paciente con diabetes. El almuerzo, otro refrigerio por la tarde y su cena. Entonces ahí nosotros tratamos de distribuirles en el día a modo que vaya equilibrado los carbohidratos, porque puede ser que el paciente tenga derecho a consumir de 6 a 8 porciones al día, pero si viene y se las come de un solo, el ejemplo del siguiente caso, viene el pacientito y tenía un antojo de una sopita y aparte de la sopa se tomó un vaso de gaseosa, se acabó los carbohidratos de todo el día. Y probablemente ese paciente a las 2 horas tenga hambre y que busque para comer un snack o una merienda que lleve carbohidrato. Entonces se dan cuenta de lo importante que es educar al paciente en cuanto a las calorías, a los carbohidratos y la selección de alimentos. Porque es mucho más sano que el paciente distribuya los carbohidratos como estaba en la lámina primera, a que se coma de un solo la cantidad, porque ¿qué le va a pasar si se toma esa sopita Maruchan? A las 2 horas usted le va a tomar la glucosa y esos niveles están súper altos de azúcar. Entonces eso va a generar que se me vaya descontrolando, ¿verdad? Que los niveles no estén adecuados. Si gusta, regresemos al anterior. Aquí esto es importante que tomemos en cuenta, esto es un estimado para una mujer promedio salvadoreña, como somos un poco pequeñas, ¿verdad? Nos tocan 6 u 8 porciones y esto considera que usted hace ejercicio, ¿verdad? Una cantidad leve de ejercicio, pero que hace sus caminatas al menos. Entonces vamos a identificar, y aquí quiero que ustedes me ayuden. Entonces en el desayuno, ¿cuáles son los carbohidratos que podemos identificar? Panes, ¿cuántos? 2 pancitos, llevamos 2. En el snack matutino, la manzana, ¿verdad? Llevamos 3. En el almuerzo, ¿el qué? En este parece pan dulce, pero es una porción de pollo a la plancha. Entonces es un pollo a la plancha con ensalada, frijolitos y un refresco. Entonces llevamos 3 hasta acá, los frijoles 4, ahí está una porción de frijoles. ¿Habrá algún otro carbohidrato en el almuerzo? La bebida, muy bien. Para efecto de que nos pegue la cuenta, vamos a tomar en cuenta que este es un jugo que no lleva azúcar, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a disparar demasiado. Entonces llevamos ahorita 2, 3, 4 carbohidratos, ¿verdad? Pasamos acá al snack de la tarde. ¿Cuál es el carbohidrato? Las fresas, muy bien, son 5. Acá en la cena, ¿cuál sería el carbohidrato? Aquí son galletitas saladas, ¿verdad? Este es nuestro carbohidrato de la cena. Las galletitas saladas son 6. Y hay algo que nosotros les llamamos en las cantidades de comida cantidades traza de carbohidrato. Por cada porción de lácteo que nosotros consumimos, si bien es cierto, la mayor cantidad es proteína, pero también hay una pequeña porción, una cantidad traza de carbohidratos. Entonces, si sumamos la cantidad traza de la leche, la cantidad traza del yogurt y la cantidad traza que hay a veces escondida en las ensaladitas, por ejemplo, aquí hay maíz dulce,
hay zanahoria, hay petit pois, que son cantidades trazas de carbohidrato. Podemos llegar a un poquito más de raciones. Entonces, sin embargo, la distribución es muy buena, ¿verdad? No como la lámina que vimos, que con la sopita Maruchan pasamos a la siguiente, que en un solo tiempo de comida nosotros nos gastamos todos los carbohidratos que tenemos para el día. Luego seguimos con la siguiente. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Cuando salimos a comer taquitos, puede ser una opción. Aquí puede ser bueno o malo todo. Ahora está de moda que los taquitos los ponen con doble tortilla, ¿verdad? Para nosotros una porción de carbohidratos son 2 tortillas de maíz, de estas pequeñitas. Esta porción por lo general trae 4 tacos con 2 tortillas, son 8 tortillas, quiere decir que aquí nos consumimos de un solo 4 porciones de carbohidratos. Y si lo aderezamos con un pancito dulce que tiene más o menos 3 o 4 también, ¿verdad? O quitémosle el pancito dulce, pongámosle una gaseosa, ahí llegamos de nuevo a 8 carbohidratos en un solo tiempo de comida. Ahora vamos a ponerlo del lado positivo. ¿Qué tal si usted hace los taquitos en casa o se los salió a comer porque era fin de semana? Pero en lugar de las 2 tortillas usted solo pide una, que no vaya la doble tortilla. Totalizamos 4 tortillas de taco, que son 2 porciones de carbohidrato, y en lugar del pancito dulce o la gaseosa, usted pide un refresco sin azúcar, ¿verdad? Ahí bajamos increíblemente la cantidad de carbohidratos. Pasamos a la siguiente. Bueno, y hablarles un poquito de nuestra comida típica, ¿verdad? Lastimosamente está altamente cargada en carbohidratos y grasa, no solo carbohidratos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? No le voy a decir al paciente, usted no va a comer frijoles jamás, ni tamales, ni nada. Lo que vamos a hacer es que, ¿qué es lo que observan ahí que está erróneo? Ahí es, exacto, la combinación de los alimentos. Ahí en un solo bloque estamos consumiendo prácticamente todo el carbohidrato del día. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Si el pacientito está controlado, ¿verdad? No tiene mayores problemas con su glucosa, es un paciente obediente, le podemos dejar que el fin de semana se coma su tamalito, pues tiene derecho a un tamal pequeño, pero que ya no me lo acompañe de más carbohidratos, que lo acompañe de otro alimento, una porción de queso, de requesón, ir buscándole opciones al paciente para que se sienta que está comiendo prácticamente normal, digamos, pero que no incluya este exceso de carbohidrato en un solo golpe. Otro ejemplo típico que a veces el pacientito le encanta comer pastas, a veces hasta con fresco de cebada, pan, y ahí todo, horchata, ¿verdad? Todo el alimento es a puro carbohidrato. Entonces ahí es donde nosotros le educamos en qué cantidad de carbohidrato debería de ser, en el caso de la pasta, que lo acompañe mejor de vegetales o de ensalada y no de más carbohidratos en sí. Entonces no es que el pacientito jamás en la vida va a poder disfrutar de un plato típico, ¿verdad? Pero que no lo coma en un solo golpe. Ese es el mensaje para el paciente, que sepa cómo distribuirlo, ¿verdad? Claro, si el pacientito me llegó con 800 de glucosa, yo no le voy a decir, mire, sí, mañana cómase su tamalito, no hay problema, porque pues entonces voy a contribuir a que él ese nivel de azúcar nunca me lo baje. Esto ya es en el caso de un paciente que está bastante educado y que sus niveles no están muy disparados. Bueno, tomando todo esto en cuenta y confirmando nuevamente que nuestra dieta es culturalmente rica en carbohidratos, es válido cuestionar un poquito si son los edulcorantes no calóricos adecuados como una opción para reducir el alto consumo de carbohidratos en el tratamiento nutricional del paciente con diabetes. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer, ¿verdad? Siguiente. Vaya. Los edulcorantes, ¿qué son? Bueno, los edulcorantes son sustancias que nos pueden ayudar, ¿verdad? Porque nos dan un sabor dulce a nuestra dieta, como estamos acostumbrados. Pueden haber edulcorantes artificiales y naturales. También se clasifican de acuerdo a su cantidad de calorías. Hay calóricos, entre ellos tenemos la sacarosa o azúcar común, la fructosa, que es el azúcar de la fruta, ¿verdad? Sorbitol, manitol y xilitol, que son otra parte de azúcar del alcohol. Acalóricos, o sea que no tienen calorías, y ahí va la sacarina, el climato, el aspartamo, la stevia, que es nueva, ¿verdad? Los que
son como tal vez más libres para consumir, en el caso de un paciente con diabetes, son los que no contienen calorías. ¿Por qué? Porque si el paciente consume sacarosa o azúcar común o mucha fruta, siempre le va a elevar el nivel de su azúcar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Aquí vamos a ir viendo más sobre los edulcorantes y está muy de moda esto, ¿verdad? Los pacientitos tienen opciones para sentir todavía aquello dulcito en su paladar sin necesidad de que les eleve la glucosa. Bueno, vamos a la siguiente. Hablando de los calóricos, son productos conocidos por todos como la miel, mermelada, cajeta, azúcar de mesa y proporcionan 4 calorías por porción aproximadamente, por gramo, ¿verdad? Entonces, tenemos que la mayor parte del azúcar que nosotros consumimos a veces viene también de las bebidas. Y esta es una razón por la cual nosotros vamos a ver que los edulcorantes no calóricos están teniendo tanto éxito, sobre todo en el uso de bebidas, porque es de las bebidas, sobre todo de las bebidas gaseosas, el té helado, que al fin y al cabo viene siendo lo mismo que la gaseosa o igual, ¿verdad? O más calórico a veces. Otros tipos de bebidas que se consideran saludables, todavía está muy de moda que el paciente llegue diciendo que él como se sentía mal, estaba un poco enfermo, ¿verdad? Entonces tomó un Gatorade para reanimarse. Eso es común cuando llegan a la clínica. Entonces, tratar de recordar que en las bebidas es donde a veces encontramos más las calorías del azúcar y tener mucho cuidado con ello. Otra parte, aclarar en el paciente, es que no importa que sea natural. A mí es muy común que lleguen a la clínica diciendo, no, licenciada, yo de azúcar ya no como, pero sí endulzo con miel todo. Todo lo estoy endulzando con miel, lo estoy endulzando con dulce de panela, ¿verdad? Sabemos que todo esto va a tomar tiempo en la consulta, porque la consulta médica a veces dura muy poco tiempo, pero para eso estamos nosotros, para ayudarles, para el detalle en estos aspectos que nosotros profundizamos en todo lo que el paciente come durante todo el día. Y también en sus gustos, porque no es fácil. Fácil es decirle, mire, no coma azúcar, no coma tamales, no coma pupusas, adiós. Y el paciente, si esa es su cultura, tiene 30 años, 40 años de vivir así, comiendo, acostumbrado a esto. Entonces, tenemos que dedicarle un poco de tiempo a esta parte que es tan importante como la educación, ¿verdad? Siguiente. Y dentro de los edulcorantes no calóricos, ahí están los más comunes que nosotros podemos encontrar en el mercado, ¿verdad? Estos proporcionan una cantidad mínima, es tan poquita la cantidad de calorías que si ustedes han sido observadores y han visto en la etiqueta, por ejemplo, del Splenda, que es bien común, dice 0 calorías. ¿Por qué? Porque aportan menos de 5 calorías, entonces lo consideran como nulo. Por eso estos edulcorantes se han vuelto como una opción, ¿verdad? Porque no aportan calorías ni aportan azúcar. Siguiente. Ahorita vamos a entrar en las razones por las cuales se considera como una opción el uso de estos edulcorantes, ¿verdad? Siguiente. Bueno, vamos a hablar de que facilita la adherencia a la dieta. Eso quiere decir que hace que puedan mantenerse los hábitos alimentarios ligados al sabor dulce. Como veníamos diciendo, el paciente viene de años de costumbre de comer de una manera que no es muy saludable. Y los edulcorantes nos ayudan al que el paciente sostenga la dieta por un poquito más de tiempo. Si usted le dice al paciente, mire, no va a comer nada de azúcar, téngalo por seguro que al día siguiente o ese mismo día va a ir a comprar un pan dulce. Nosotros lo vemos, a veces se cambian de médico porque nos dicen, mire, licenciada, es que fíjese que el doctor nos quitó todo casi y yo no sabía qué comer, licenciada, yo me deprimí. Entonces, no es de hacer una dieta demasiado restrictiva, lo restrictivo se rompe, ¿verdad? Es más fácil, sí, tiene resultados rápidos a veces, sí, pero no es sostenible en el largo plazo. La educación es lo que más se sostiene. Luego, la mayoría de los pacientes que se someten a dietas excesivamente restrictivas tienden a mantenerlas por pocos periodos de tiempo. También contribuye a ampliar las opciones de alimentos consumidos fuera de casa, lo que ayuda a que el paciente continúe con su vida social normal, ¿verdad? Acá hay un estudio, en este dice que como el sustituto de una bebida por una que no contenga calorías nos podría ayudar en el peso. Por ejemplo, esta persona
en enero pesaba 160 libras. Se siguió tomando, se le dio una cantidad extra a su requerimiento de únicamente 200 calorías, o sea, puede ser un poquito menos de un vaso de gaseosa. Imagínense, supongamos que esta persona desde enero decidió tomar una gaseosa con calorías todos los días de su vida, y fue subiendo poco a poco. Para abril ya tenía 165 libras, para julio 170, para octubre 175 y para el año siguiente, en el mismo mes, para enero, ya había ganado 20 libras. Imagínense, y esto es teniendo en cuenta que solo estuviera consumiendo una bebida de 200 calorías. Pero a veces al tener al paciente en la clínica nos damos cuenta que su requerimiento es de 1.700, pero el paciente está consumiendo 2.800, 3.000. Entonces ahí, si nosotros le empezamos a ayudar, ¿verdad?, a cambiarle esas opciones, los edulcorantes nos podrían ayudar, ¿verdad?, siempre y cuando los consumamos con medida. Tampoco es que, bueno, como tiene edulcorante, tómese 10 bebidas diarias. Todo siempre tiene que ser con medida. Entonces aquí hay un claro ejemplo que si nosotros nos podemos ahorrar calorías, eso nos puede prevenir un sobrepeso o una obesidad en cuestiones de un año, o si no es que menos, ¿verdad? Porque esta persona solo tenía 200 calorías, pero imagínense alguien que está consumiendo 1.000 calorías más de su requerimiento, en que 3, 5 meses ya va a ser un obeso grado 2, grado 3, depende de cómo sea su metabolismo. También algo muy importante, porque ahorita viene el periodo de fiestas, hagan los experimentos en sus pacientes. Estos cambios de peso de 5 libritas que a veces dicen, ay, el paciente subió 4 libras, 5 libras, a veces son en Navidad, en Semana Santa, en agosto, en periodos de vacaciones, el paciente viajó y así vamos acumulando poco a poco. Entonces, tener cuidado con esto, que no sea constante. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. También vamos a ver que evitan los efectos adversos del uso del azúcar normal, ¿verdad?, que también trae estas otras complicaciones. Y vamos a pasar a la siguiente. Y quizás con esta lámina vamos a dejarlos con la misma pregunta, ¿verdad?, de siempre. Porque si vamos a usar edulcorantes, sí o no, en el tratamiento de la dieta, ¿verdad?, depende del tipo de paciente, si es un paciente educado, si se va a saber controlar. Nada es veneno, todo depende de la medida. Esta es una famosa frase, ¿verdad?, de Paracelso, un científico muy importante, y que nos da la respuesta al uso de los edulcorantes, ¿verdad? Si vamos a tratar de usarlos, siempre debe ser con medida, nada es a libre demanda, aunque vaya hecho con Esplenda, con Stevia, con la marca que sea, aunque sea la mejor marca, nada debe ser en exceso, sino todo con medida. Y solo una última parte también, respecto a los estudios, porque se les suele relacionar mucho con cáncer, con otro tipo de enfermedades, a los edulcorantes. No hay estudios en humanos que sean válidos al momento en esto. Y la FDA, la OMS incluso, ¿verdad?, avala el uso de los edulcorantes a veces en el tratamiento del paciente, con tal de que el paciente no siga empeorando, no siga teniendo complicaciones crónicas, ¿verdad?, que va a garantizar un poquito más de cantidad y calidad de vida para el paciente. Sin embargo, la pregunta y la respuesta es suya, ¿verdad?, para ustedes. Luego vamos a la última. La educación debe extenderse a los familiares. Súper importante esto, ¿verdad? Porque a veces nosotros como familiares no colaboramos. Imagínense si mi mami tiene diabetes y vengo yo y aparezco con 5 litros de gaseosa, ¿verdad? Y los voy a meter a la refri con pan dulce. No, vos no, porque vos sos diabética, esto es para mí. Nosotros ahí estamos haciendo que el paciente se le despierte ese deseo. Una vez pasó un caso con un pacientito que aparentemente le estaba cumpliendo su dieta, pero después la esposa se dio cuenta que el señor bajaba a las 3 de la mañana, de escondidas de todos a la refri, a agarrar su porción de gaseosa o de pan, pero ahí estaba fallando el paciente o el familiar, que es el que lleva el producto a la casa. Entonces ahí es donde se trata de incluir a la familia, ¿verdad?, para que ellos estén conscientes. También si tenemos un familiar cercano, como decían los ponentes anteriores, no estamos totalmente exentos de la enfermedad, puede ser que nosotros también lleguemos a desarrollarla
y todos esos malos hábitos van a hacer que se nos dé más rápido. Entonces la familia puede adquirir conocimientos de la enfermedad, acudiendo a charlas, a talleres, a la consulta, ¿verdad? Nosotros ahí en la clínica tratamos de extenderlos en un tema a la vez, no crean que se les da todo de un solo porque es imposible, pero ahí vamos y que el paciente participe. Cuando es el caso de hombres, es bien importante incluir a la esposa. Generalmente las mujeres somos las encargadas de hacer las compras o de preparar los alimentos, entonces es bien importante el rol de la persona que cocina en el hogar, para que esta persona esté empapada en cómo debe de cocinar y las cantidades de alimentos que debe de servir. Entonces, por eso es bien importante la educación, no solo al paciente, sino extendida también a los familiares, ¿verdad? Y pues algo súper importante también, aparte de cumplir con los requerimientos energéticos y de vitaminas y todo lo que necesita el paciente, es la actividad física, ¿verdad? Hay que incluir siempre la actividad física. ¿Por qué? Pues porque eso nos va a ayudar de sobremanera, ¿verdad? E incluso si el paciente, como preguntaban anteriormente, no puede hacer el tipo de actividad, uno le explica, la actividad va de acuerdo a la edad de cada persona, pues, y ahí de acuerdo a las características, a las patologías de cada uno. Entonces, con eso queríamos concluir, ¿verdad? Que sí hay opciones, ¿verdad? Y nosotras le preguntamos al paciente cuando llega, ¿qué le ha dicho su médico con respecto a tal producto? Porque de repente no puedo entrar en confusión si su doctor le dice nada de edulcorantes y vengo yo, sí, mire, cómase 2. Ahí tenemos que estar como de acuerdo, porque si no va a decir, no, ese doctor no sirve porque me dijo que no. Porque el pacientito, todo lo que le conviene, ustedes saben, ¿verdad? Si él me prohíbe esto, no sirve. El otro me quitó la insulina, es bueno. Entonces el paciente es así. Siempre anda buscando cómo salirse con la suya, entonces es bien importante que los eduquemos, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Bueno, muchas gracias por su atención.